Bueno, vamos directo al grano. Al analizar los documentos para la explicación de hoy, nos topamos con una historia que, francamente, parece sacada de una película de ficción. Hablamos de la máxima historia de superación económica de nuestra era. Cómo una isla pequeñita pasó de la pobreza más absoluta a una riqueza que cuesta imaginar, y todo en solo 50 años. No es una simple clase de economía, Es la prueba viviente de cómo transformar el destino de toda una nación cuando se tiene todo, absolutamente todo, en contra. Para entender la magnitud de este milagro económico, tenemos que viajar al punto de partida. Y vaya que era tocar fondo de verdad. Imaginen la escena. 9 de agosto de 1965. Singapur acaba de nacer como país independiente. Pero ojo, no porque ellos quisieran. Acababan de ser expulsados de la Federación de Malasia por tensiones étnicas que ya eran insostenibles. Cero aviso previo, cero red de seguridad y desde luego ningún plan B. Y el peso emocional de ese instante fue aplastante. El primer ministro, un abogado de 35 años llamado Lee Kuan Yew, tuvo que salir a darle la noticia al mundo. Él mismo lo describió como un momento de profunda angustia. Y no era para menos, el hombre literalmente lloró frente a las cámaras de televisión. Pero no se equivoquen, no era debilidad. Era la plena conciencia de que el panorama para su país no podía ser más oscuro. Porque las adversidades se acumulaban rápido y la realidad de 1965 era paralizante. Piensen en esto, una islita de apenas 640 kilómetros cuadrados, sin ningún recurso natural. Es que ni siquiera tenían agua potable propia, tampoco tenían un ejército entrenado para defenderse. La industria era inexistente, solo servían como un puerto de paso. Tenían más de un 14% de desempleo y 7 de cada 10 personas vivían en chabolas, sin servicios básicos. El ingreso por persona, apenas $500 al año. La cosa pintaba tan mal que un economista de la ONU enviado a evaluar el lugar lo bautizó literalmente como un lugar sin esperanza. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo demonios se sale de un abismo así? Y aquí es donde brilla la mente de Lee Kuan Yew. Él no era un ideólogo, a él no le importaban en lo absoluto los manuales marxistas o los tratados capitalistas. Su enfoque era un pragmatismo casi radical, impulsado por una única pregunta: ¿qué me va a llevar hasta allá? Esa pregunta, totalmente libre de ataduras ideológicas, se convirtió en el motor absoluto de su estrategia de supervivencia. Y la respuesta a esa gran pregunta se convirtió en un plan basado en 3 pilares clarísimos. Primero, una guerra sin cuartel contra la corrupción, 0 excepciones. Segundo, invertir todo lo posible en educación. Su diagnóstico fue duro pero realista. Al no tener recursos naturales para vender, la propia gente tenía que convertirse en el activo más valioso. Y tercero, abrir las puertas de par en par al comercio internacional, atrayendo dinero de afuera con reglas del juego súper claras y predecibles. Ahora, presten atención a cómo atacaron el primer pilar, el de la corrupción, porque la verdad es fascinante. Le entendió que si no limpias la casa desde arriba, la suciedad simplemente no se va. Así que además de darle un poder enorme a una agencia para investigar hasta sus propios ministros, implementó una lógica brillante: palar por la integridad. Decidieron subir los sueldos de los funcionarios públicos, ministros y jueces a niveles estratosféricos. Para los años 90, un juez de la Corte Suprema podía ganar más de $1 millón al año. La idea era súper pragmática. Sale muchísimo más barato pagarles una fortuna a los funcionarios que lidiar con una economía destruida por la corrupción. Y bueno, ¿funcionó esta estrategia implacable de arriba hacia abajo? Vaya que sí, los resultados actuales hablan por sí solos. Hoy en día, en el índice de percepción de la corrupción, Singapur siempre está en el top 5 mundial, superando a casi todas las potencias occidentales con una puntuación altísima. En el otro extremo, vemos cómo las naciones donde la corrupción es sistémica terminan con puntuaciones bajísimas, lo cual frena en seco cualquier intento de desarrollo. Así que sin duda, la estrategia en este aspecto fue un éxito rotundo. Pasando al segundo pilar, nos encontramos con la revolución educativa. A ver, Singapur era una mezcla de culturas. Había chinos, malayos, tamiles, cada grupo con su propio idioma. Si el gobierno elegía una lengua nativa sobre las otras, se arriesgaban a una guerra civil. Así que tomaron una decisión súper impopular, pero increíblemente audaz: usar el inglés como idioma principal en las escuelas y los negocios.
Muchísima gente lo vio como colonialismo disfrazado, pero la realidad pragmática era otra. Esto no solo apagó los conflictos internos, sino que los conectó de inmediato con el idioma oficial del comercio global. Con eso resuelto, el sistema educativo se rediseñó desde cero. Implementaron una meritocracia implacable. A los estudiantes más brillantes, sin importar de dónde venían, les daban becas para ir a las mejores universidades del mundo. Eso sí, con la condición estricta de volver y trabajar para el país. Es una locura pensar que, en cuestión de una sola generación, pasaron de ser una población mayormente sin estudios a ser una potencia mundial. Bajaron el analfabetismo del 30% a casi cero, y hoy sus estudiantes están años por delante de naciones súper desarrolladas en áreas como matemáticas y ciencias. Y claro, todo este milagro social necesitaba un motor económico. Un motor que, por cierto, rompe con todos los esquemas tradicionales. Lo llamaron capitalismo pragmático. Básicamente es una mezcla donde el Estado tiene una intervención central y estratégica, no como un burócrata aburrido, sino actuando como un inversionista agresivo. Y todo esto se combina con reglas de libre mercado que son brutalmente competitivas a nivel internacional. Al revisar los datos, vemos cómo Singapur simplemente seleccionó lo mejor de los dos mundos. Por un lado, vemos cosas que a los defensores del libre mercado les encantan: un impuesto corporativo bajísimo, 0 impuestos sobre ganancias de capital y una facilidad incomparable para crear empresas. Pero por otro lado, el Estado juega un rol gigantesco. Son dueños del 80% de la vivienda pública del país, manejan fondos soberanos que controlan desde aerolíneas hasta telecomunicaciones y subsidian masivamente la salud y la educación. Es la fusión perfecta de inversión estatal y apertura económica. Eso sí, al explicar esta historia, debemos reportar objetivamente que todo milagro tiene su precio. Y aquí el costo político y civil fue muy significativo. Lee Kuan Yew gobernó con mano de hierro. Su partido controló el parlamento sin una oposición real durante más de una década. Hubo controles muy estrictos sobre la prensa. Se limitaron fuertemente las protestas públicas. Y se usaron sistemáticamente demandas por difamación para silenciar a los críticos. Por todo esto, hasta el día de hoy, organizaciones como Freedom House califican su democracia como parcialmente libre. La justificación de Lee siempre fue que una democracia sin cimientos económicos solo terminaría en caos. Es un debate súper complejo y que sigue totalmente vivo. Pero si hay algo que los datos no permiten debatir, son los resultados materiales. Y aquí es donde llegamos al gran final de esta historia de superación. El marcador definitivo de su estrategia es sencillamente abrumador. Recuerden, en 1965, el PIB per cápita era de $500. Bueno, hoy ese número se ha multiplicado más de 180 veces. Han pasado de ser una nación en vías de desarrollo al nivel de muchos países de América Latina en aquel entonces, a superar en riqueza promedio a gigantes como Estados Unidos o Alemania. Vamos a ver estas cifras actuales rápido porque impactan. Más de $90,000 de Producto Interno Bruto per cápita. Definitivamente, hoy por hoy, es uno de los rincones más prósperos del planeta. 84 puntos sobre 100 en Transparencia Internacional, la prueba definitiva de que esa guerra frontal contra la corrupción rindió frutos tangibles. Menos del 2%. Esa es su tasa de desempleo actual. Piénselo bien, un contraste tremendo y radical con aquel paralizante 14% de sus días más oscuros. 83 años. Esa es su esperanza de vida hoy. Una muestra directa de cómo ese sistema de salud subsidiado y el desarrollo económico se traducen en más calidad de vida para la gente. Y por último, 12 veces consecutivas que su aeropuerto de Changi ha sido coronado como el mejor del mundo, el símbolo indiscutible del triunfo total de su infraestructura. El éxito espectacular de este país no fue suerte. No se construyó encontrando petróleo de la noche a la mañana, ni con ayuda externa masiva, y mucho menos atándose ciegamente a una ideología política. Se construyó con ejecución deliberada e implacable. Como resumió su propio fundador, el gran secreto simplemente fue observar que funcionaba y aplicarlo, sin tenerle miedo a las etiquetas.
Y esto nos deja con una reflexión bastante provocadora para terminar este análisis. Vivimos en un mundo donde muchísimas veces el progreso se estanca por estar debatiendo sobre qué bandera política se debe levantar. Pero el milagro de estos últimos 50 años nos demuestra que, quizás, la pregunta más transformadora de todas es la más simple: ¿qué resultados se quiere conseguir? Porque cuando el enfoque está en lo que realmente funciona, la transformación absoluta es 100% posible.